Sí, mira, mira que hasta como con una... Para que no se roben las Para que no se roben la... Esa es la tumba que le llaman la bruja, de la bruja. Tiene un como respiradero, mira. Vamos, ¿qué hay ahí? Pues ahí antes hacían como a la Santa Muerte que le llaman ellos. No sé si ustedes se acuerdan de una chava que pareció estrangulada y muerta. Entonces aquí la vinieron a dejar. Miren una medalla. ¿De quién es? De la Virgen. Sí. Son Sí, los pues forros de la caja, es la ¿no? parte de adentro de la caja. No lo toque. ¡Wow! Esa está completa. Hola amigos de YouTube. En esta ocasión nos encontramos en el cementerio general. Hoy me acompaña Julio porque muchas personas de ustedes que miran los videos nos han pedido que Julio venga a algún recorrido o a más investigaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un Eh, gusto para mí estar acá. Venimos porque muchas personas nos han pedido que vengamos, perdón por el aire, pero es lo mismo el cementerio de la Verbena. Venimos sin nada, entonces no traje micrófono por cualquier cosa de que nos quieran asaltar, que se lleven la cámara. Nos han pedido mucho de que en otros países, en los cementerios, hacen brujería. Entonces, prácticamente la misión de hoy, Julio, es ver si en el cementerio general hacen brujería. Yo la verdad en lo personal no he visto. Perdón por el aire, se va a escuchar ahorita el... no he visto, pero tal vez podemos preguntarle a algún señor, O algún cuidador de aquí, ¿verdad? algún cuidador de que si hay brujería. Les voy a enseñar una tumba también muy interesante, que es la tumba de, supuestamente, de una bruja. ¿Esa no la conoces vos? No, no la conozco. Vamos a ir a eso, entonces Vamos a ir a la fosa también. vamos a ir a la fosa. La fosa está cerrada, pero hay veces que está abierta. Aquí hay otra tumba muy icónica de aquí, que es de una de las familias más adineradas. Creo que es de la familia Castillo, creo yo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? No. Sí, yo creo que sí. Es como Una pirámide. una pirámide. Creo que la más bonita, ¿verdad? De todas, sí. De hecho, creo que esta parte de aquí es donde están las personas adineradas, ¿verdad? Sí, todo esto de lo primero están los presidentes. Buenas. ¿Tal cómo están? Miren la puerta. Y es sólido, Yo ¿verdad? creo que es Anubis esta. Yo sí creo que sí. ¿Verdad? Y entonces, No dice los apellidos de las Nada. personas, ¿verdad? todo de cobre. Todo de cobre, ¿no? Y sí es bien macizo. Sí, es grueso. ¿Quién está dormido? Sí, mira que hasta como con una... Para que no se roben las Para que no se roben las placas, las... ¿Cómo se llama esto? Sí, para que no se roben donde dicen el nombre. Ahí hay otra. Eso nunca lo había visto, fíjate. Las lápidas. La lápida, exacto. Las lápidas. Eso sí nunca lo había visto, solo que ese sí ya lo abrieron, ¿ve? Oh, sí. Pero todavía la tiene. Vamos para allá porque creo que es para allá. Mira esa, qué curiosa. ¿La de piedra? Es como, sí, como una montaña, ¿va? Sí, sí se puede ver, sí está todo descuidado. Lo que me llama la Y atención, un sope. un sope, pero no solo es uno, son varios. Ok, uno. O solo es uno, como son tan grandes. Uno se lo están comiendo entre todos. Sí. Sí, pero qué curiosa esta que no tenga nombre, ¿verdad? Solo es como una montaña. Bueno, no sé si es tumba. Puede ser que solo sea algún... Como solo para poner la cruz, decís vos.
Aquí las palmeras, qué bonita le da la vista. Vamos para acá arriba. ¿Cómo te sentís? Tranquilo. ¿Verdad que De tranquilo? este lado sí. Me siento bastante tranquilo. No se siente nada. ¿Inseguro? Inseguro, exacto. Ajá, sí, porque han pasado motos y todo y no se nos quedan viendo ni nada. Para nada. Esa es la tumba que le llaman la bruja, de la bruja. ¿Por qué le llaman así? No tengo ni la menor idea, pero sí es una tumba muy extraña. Porque primero, es la única que está rodeada con ese tipo de cadenas. Oh, Dos, no tiene nombre. Y, perdón por el aire, tiene un como respiradero, mira. sí, de hecho esto. Creo que es para cuando se están descomponiendo los cuerpos. Pero no lo tiene, Para que no. pero no hay ninguna otra que lo tenga. No hay ninguna cosa. Y está, Está nuevo, eso lo acaban de poner. no, ya tiene rato, fíjate Sí. vos. Y aquí no se ve, pero es una cruz la que está ahí. Ah, bien, sí se ve. Se ve apenas. ¿Cuál es su nombre? Diego, ¿Cuántos años tiene de trabajar aquí, Diego? llevo casi como 7, 8 años trabajando acá. 7, 8 años. Esto, ¿cómo se llama esta área del cementerio usted? Pues ese es el lado de la 30, que le llaman, el lado de la 30. Ahí está donde el basurero, usted siente ese olor porque como aquí le dan vueltas. ¿Usted ve todo eso? Ese es el basurero municipal de la zona 3. de la zona La 3. zona 3. ¿Qué pasó hace unos días aquí? Usted me estaba contando que balearon a alguien. Sí, por quitar el arma allá donde está el campo, allá donde le llaman el cuadro 11. Ajá. El cuadro 11, allá el muchacho estaba haciendo sus rondas y por quitar el arma lo balearon. Un guardia de aquí fue que le quitaron su arma y lo Guardia acá balearon. que se mantienen rondando. ¿Por qué venimos aquí? ¿Aquí qué hay? Pues aquí, como usted ve, hace años, no sé, tal vez unos 3 años atrás, no sé si supieron ustedes que esto se dio vuelta. Se Y cayeron un montón de murieron tumbas. bastantes personas también. Ah, sí, sí, me acuerdo. Aquí había unas tumbas que se fueron para abajo. Y a nosotros nos pagaron 500 quetzales por ir a rescatar unos huesos de unos familiares. Y nos bajamos por aquí, pero en ese entonces no estaban esos muros. Ustedes ven allá, no estaban eso, estaba libre. Entonces por eso que los pandilleros del otro lado se pasaban para acá. Por eso que asaltaban mucho antes, pero ahora ya no. Allá donde ustedes ven esas tumbas, no sé si quieren bajar a ver. Vamos. ¿Qué hay ahí? Pues ahí antes hacían como a la Santa Muerte que le llaman ellos. Y había una fosa, pero pusieron esto. ¿Y dónde era que hacían el culto de la Santa Muerte? Ahorita las voy a enseñar. ¿Y todavía hay o ya no lo hacen? Bien lo hacen, pero yo pienso que es como el refusil de la tarde o solo cuando tienen pacto con la Santa Muerte. Acá a este lado, aquí tenían ellos aquí tenían un cráneo y unas candelas acá. Ya no hay nada. Ahorita ya no hay nada, como usted puede ver, puede acercarse, ya no mira nada. Estos sí no son de los pandilleros de acá que pasan de los 30. Y acá sacaban los cráneos, por eso que los cambiaron, los sacaron, los quitaron. O sea que todo esto sí fueron abiertos por los Pandilleros. pandilleros. Ah, sí. Todos estos. Todos esos, usted mira Mire, acá. ¿esto qué es? Lo que se ve aquí. Ah, eso es lo que usted ve aquí. Como, ¿Son cabellos? No. no. ¿Es cabello o no? No, estos son, ¿cómo se llama? Residuos de cable, esos de señal. Como tienen cobre adentro, los sacamos así. Híjole, así aquí nunca, jamás había venido yo. ¿Vos, Julio? Sí, no, nunca.
O sea que No sé si ustedes se acuerdan de una chava que pareció estrangulada y muerta. O sea, aquí la vinieron A dejar. a dejar. aquí acostada estaba. Sí, aquí la encontraron. Se aguantó el espíritu. Hicieron ritos con ella. Sí. Y fíjense que sí, porque todo esto es Disney, ¿verdad usted? Vamos a ver. Sí, pues todo esto es como, sí, que aquí quemaron algo, ¿verdad? Sí. Por eso que aquí ya no baja casi nadie. No, aquí sí. Porque muchos pandilleros, esos se pasan de allá. Algunos ya donde están, donde ellos se pasan. Perdón por el audio, jóvenes, pero no traemos micrófonos. Sí, pues por este muro se pasaban. Bueno, igual, nada les cuesta saltar ese muro y pasarse, pues. No, porque como está abajo. Está abajo. Cuando asaltan a las personas de aquí, yo me imagino que ellos... Sí, pues. Eso porque allá, donde está secada, da la vuelta y sale hasta el otro lado del basurero. A la gran, pero mira, Julio, miren, increíble. Todo esto lo han... No hay nada, ¿verdad? Nada, estaba viendo que No hay ni... posiblemente tampoco. No hay ni... Miren, una medalla. ¿De quién es? De la Virgen. Sí. Sí, pero así como botes con algo, alguna foto o se puede decir- Eso ya vinieron los del Ministerio Público y ya no hay. todo lo desaparecieron. Sí, eso es lo que estábamos buscando nosotros. Si hay algún... Lo que sí he visto yo más es hasta ahí donde yo le dije, donde están las monjas que le llaman la isla. Ahorita vamos a ir allá. Sí, aquí, yo no sé, pero ¿por qué está tan quemado? O sea, que se duerme alguien y pone su fogata o... Dice que así dicen que se quedan personas acá, pero yo nunca he visto aquí Ahí hay dos huellas como de personas. de zapatos. Sí, increíble. Allá están, hay otras 3. Yo no... ¿Y esa ropa que está ahí? Ellos son de los ¿De los muertos? Sí. A veces se encuentran huesos. Todavía se encuentran huesos. Hay algunos. Ahorita sí es difícil. Ahora es difícil, ya se los llevaron. todos. ¿Para qué se lo llevan? Es que a veces pues la verdad aquí uno no es bueno decirlo, pero Ajá. a veces pagan hasta 600 por cada hueso. O sea que uno agarra un hueso aquí y lo puede vender a alguien que venga buscando un hueso. Algo así. 600 quetzales ¿por qué? ¿Por un cráneo o por Pues, una pierna? según yo tengo informado que por los cráneos dan hasta 1000 quetzales. 1000 quetzales por un cráneo. Mira. Pero no hay nada. No los sacan. No hay huesos. Pero sí están los restos de la caja. No sé si se puede ver en la cámara, pero sí están. Sí están los restos de un ataúd. Veremos aquí arriba. No sé lo que están viendo ustedes, pero déjenlo en los comentarios porque no miramos. Sí, la verdad que sí. ¿Ah? ¿Anda un chavo ahí? Ahí hay partes de cajas. Sí, pues aquí fácil. Sí. Hace como cuánto fue, un medio año, no sé si ustedes supieron de la balacera de abajo. ¿No? Balacera aquí. Sí, asaltaron a unos muchachos allá y se tiraron por aquí y la policía los siguió del otro lado y comenzaron a balear y salieron allá del otro lado de la verbena. O sea que aquí si uno sigue recto para allá es la verbena. Sale el otro lado de la verbena, un lugar que le llaman la 4 de febrero. De ahí sale uno a las patas del puente Licencio.
como... Es ropa de gente. Vamos a la isla. Pues este es el cuadro 22, le llaman. De allá puede ver a los policías también. Sí, ahí está. Estos son del cuadro del policía. Ah, ahí están enterrados los policías. ¿Esta área no es tan peligrosa como ahí abajo o sigue siendo igual? No, esta no. Mucho antes aquí pues, se pasaban algunos patojos que estaban metidos en Babosada de la zona 3 para acá. Ahí les voy a enseñar un extravío que sale a la zona 3. Sí, ese creo que sí ya lo vi, que está acá a la orilla del barranco. Sí, uno que está aquí. Sí, sí, ese sí ya Pero lo hay vi. dos extravíos, hay uno que sale de aquel lado y hay otro que sale hasta el río. Ah, pero está con candado. Esta fosa todavía la siguen usando. Ah, eso sí. ¿Cuántas fosas comunes hay en este? Aquí hay uno, allá abajo hay otros dos. No sé si quieren ir a ver. Vamos a ver. Vamos, como usted no nos pasa nada. Ah, sí, ahí está la otra, Antes aquí había, los muchachos hicieron uno como champita así, allá en el monte. Venían a tener relaciones íntimas con las patojas. Y allá sí. en el monte fue donde hallaron una mujer muerta también, una patoja muerta de canadiense. ¿Hace cuánto fue eso? Unos 5 años, 4 años. Por eso que ahora ya no ven muchos colegialas acá adentro. Ustedes ven todas las insignias. Ese es otro. Esto es otra fosa común. Ajá. Está con candado. ¿Y hay otro? Sí, pues, ¿estos todavía están en uso o están cerrados ya? No, los usan siempre. Sí, todavía los usan, ¿verdad? Híjole. Sí, el olor es algo fuerte. ¿Y por qué está tan cerrado? Porque se roban los... Que se roban. Ahí les voy a contar yo allá abajo lo que iban a hacer. Sí, pues está súper cerrado, ¿verdad? Sí, estos los abrieron. De aquí sacaban los cráneos. Aquí venían muchas personas y una vez yo encontré una señora que ella decía que era bruja, no lo sé. Ujú. Pero le hallé un frasco así de guaro, unas fotos adentro. ¿Y lo abrió usted? No, yo no la abría, ya lo encontré. ¿Pero todavía está ahí, no? ¿O fue hace No, años? Eso fue hace años. Ahorita ya no vienen, como ven es muy silencio, por eso que aquí no vienen. Sí, la verdad, sí está... No, y como dice usted, si quieren fácil se meten al barranco Sí. o por ahí y fácil se tiran. Allá en la zona anterior que le llaman El gallito. esfuerzo. El esfuerzo. Siempre es del gallito. Y los muchachos se tiran por ahí o se tiran por acá. ¿Qué le pasó a usted por aquí abajo que me dijo que me iba a contar? De las muchachas acá adentro. Ah, ahí es donde tenían relaciones. Ajá. ¿Quieren entrar allá? No. No, ahí sí no. Acá para adentro, allá hay unos árboles y un monte así como esto, Plano, plano así. Y habían cartones, hasta un colchón tenían. pero ya no lo usan, o todavía lo usan. Pues yo ya no he visto que bajen patojas acá y chavos, porque de aquí sale uno, baja así, sale al otro lado. Sale a la colonia que está allá. Solo la colonia de aquel lado. Sí, pero sí, ahí sí no, está muy rudo. Pensando en el contexto. Está bien rudo. Está bien fuerte. El olor está bien fuerte. Sí. Ya casi no tengo batería. Que un chavo allá abajo, Apareció que un chavo muerto. no, estaba ahí, todavía estaba consciente. Pegaba gritos y fueron a avisar allá y como la gente es algo, va, usted sabe cómo son los chapines. Se dejaron venir todos, allá estaba amarrado, bien golpeado y todo. Mire, Se pegaron así. y hablando ya así como de fantasmas, ¿lo han asustado a usted aquí? Pues en este Así. sector no, allá abajo sí, donde vamos a bajar ahorita. Ahí les voy a enseñar en dónde. ¿Qué le ha pasado? Pues una vez eran como las 4:30, me pidió agua una viejita, dice, ¿será que
no me vas a poner mis flores, vale. Yo ya iba para poder alcanzar y me dice, necesito agua, me dice, pues yo le cobro 20, le dije, no tengas pena, yo te pago, me dice. Y le dice, ¿eres donde caja? Sí, pues es la parte de adentro de la caja. No lo toque. Sí. Aquí le llaman el aserradero. Porque como aquí vienen a sacar tablas para... Las tablas, sí, construyen casas, creo yo. No, las usan para hacer planchas o algo así, algún molde. ¿Qué le pasó? ¿Y la viejita qué le dijo usted? Ah, pues, total, va, para no hacerse las cansadas que le puse las flores, pero lo que yo no vi fue la lápida. Yo salí y me quedé en el tanque donde subimos, donde yo dije, donde no se podía, ¿se acuerdan? Donde estaban los toneles. Ahí me quedé sentado y le dije a uno de los motoristas, dice que allá abajo hay una viejita que no va a salir, ya son las 5:15. Vamos a ir a ver, me dijo, y fuimos a ver. No hay nadie, me dice, pero sí estaban las candelas que ella puso. Pero lo que yo no vi, lo que le estoy diciendo, la foto de ella, no sé si era ella la Se parecía, a saber. Es lo que yo no vi. Híjole, aquí sí está rudo usted. Nadie baja aquí. Todo eso que ustedes ven ahí son de las cajas. Este es el lugar que le damos la cerradera. Sí, pues ahí está la tapadera de una caja. Ahí está. Y como ves, ahí hay otra tumba. ¿Hay más tumbas? ¿Dónde hay tumbas? Ahí hay una. Pues cuidado te caes, Julio. ¡Wow! Esa está completa. ¿Por qué las tiran usted? Porque como son de las familias que ya no pagan, ¿va? Sacan los cuerpos y ¿qué hacen con los cuerpos? Los meten allá en las fosas. En las fosas y en bolsas. Un nombre o el número del mausoleo, ¿va? Y después tiran todas las cajas aquí. Tiran todas las cajas. Por eso que le damos un aserradero, porque quieren a sacar tablas para hacer sus moles. ¡Hala, sí! Y si se dan cuenta no está ni muy podrida Eso se siente. Es como Esa es metálica. Sí, es metálica. Ah, sí, Por eso es fue que no lo metálica. usaron. Sí, pues. Sí, ¿ves? Sí, esa es la Pero esas las compran los chatarreros. impresionante. Bueno, vamos de aquí. ¿Puede bajarle? Yo un día la abajo. No, eso sí, no queremos bajar. Sí, pues ahí están todas las tablas, ¿ve? ¿Ve? Ahí está una como de niño, creo yo. Sí. Sí, de niño. De niño, ahora por ser tan angosta. Exacto. Huele feo. Aquí fue donde mataron, no sé si ustedes supieron, a 2 personas. Hace un par de años. A un guardia de aquí también. Al guardia ya nos contó que por Que se echaron aquí. No, usted nos contó que por robarle la pistola allá se mataron al guardia. Pero aquí también se echaron uno. O sea, a ver si ya Han sido varios, ¿va? de plano. Usted sabe cómo es aquí, le ponen el dedo cualquiera. Y las personas nos andan dejando, ¿va? ¿Y a usted le ha pasado algo malo aquí? No, bendito Dios, no. ¿Cómo no me meto con nadie? Sí, mejor. Ahorita no hay nada aquí, pero sí, aquí había una cajita también. Había unos aquellos osarios, le llaman. Ajá. Habían 2 cráneos adentro. De plano se los llevan, como le digo, los venden los dentistas. Cuando usted le lleva un cráneo así con sus dientes todos completos, hasta 1000 pesos dan. 1000 quetzales por un cráneo. Son alrededor de 100, para que la conversión, $125 más o menos por un cráneo completo. Sí. Y por un fémur son como $90 más o menos, 700 quetzales, 600. Ajá. Bueno, yo creo que aquí terminamos. Bueno, este es el final de la no investigación, sino que recorrido. Lo terminamos rápido porque sí estaba ese sector mero feo, ¿verdad, Julio? Y el señor le habló a otra persona, nos dio un poco de desconfianza. Desconfianza porque estaba había de ver el teléfono y insistía de llevarnos allá abajo, pero Sí, no, insistió en 2 lugares donde dijo que estaba como el colchón y ahí entonces no nos quisimos arriesgar. Gracias por ver el video, gracias Julio por acompañarme. No encontramos nada de brujería. nada. No encontramos nada de brujería. Es más factible encontrar osamentas, cráneos y huesos que brujería. Entonces,
¿no? Por lo menos les hicimos un pequeño recorrido del cementerio general. Por favor, comenten todo lo que quieran aquí abajo, suscríbanse al canal. Si ustedes escucharon algo extraño, porque lo escuchamos, Sí, los dos. fue como un chillido, De no ida y sé. de venida. Yo lo escuché solo cuando regresamos. Entonces, si ustedes escucharon también, por favor, déjenlo en los comentarios. Julio, muchas gracias por A vos, muchas gracias por acompañarme. invitarme. Nos vemos en un video muy pronto, jóvenes.